Ahora sí vamos a empezar. Seguimos con la parte de semiología cardiovascular. Entonces, la idea es que abordemos un poco del examen, es decir, qué es lo que nosotros nos podemos encontrar cuando nosotros estamos revisando al paciente, ¿no? Bueno, acá vamos a tener que recordar algunos conceptos que ya les di en la clase del primer parcial de lo que era semiología. Nada más que ahora nos vamos a adentrar un poquito más en qué hallazgos podríamos llegar a vislumbrar ante ciertas patologías. Entonces, la idea es que podamos abordar un poquito de esto, ¿sí? Bueno, recordando el tema de los focos ocultatorios, que ya los deberían saber, y que es una mnemotecnia, ¿se acuerdan que yo les había enseñado? Que son los 4 focos ocultatorios. Recuerden que los 4 focos ocultatorios, y nosotros también tenemos la existencia de, hay un foco accesorio aórtico también, que después lo van a buscar, están vinculados obviamente con las 4 válvulas, ¿sí? Tenemos las válvulas aurículo-ventriculares y las válvulas sigmoideas. Entonces, nosotros, en base a la ubicación de los focos auscultatorios, nosotros vamos ahí justamente saber dónde vamos a auscultar, ¿sí? Porque no es la idea de que cuando estamos frente al paciente no sepamos dónde ubicar el estetoscopio. Entonces la idea es que ustedes, cuando vamos a explorar el aparato cardiovascular, ustedes sepan dónde apoyar el estetoscopio. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir al hospital, que ya, si Dios quiere, de entre poco se va a poder, o por lo menos yo los voy a llevar al sanatorio, la idea es que ustedes puedan tener contacto con el paciente y puedan saber dónde auscultar. Cuando íbamos con los chicos tenían la ventaja que iban conmigo, entonces yo estaba al lado de ellos auscultando y yo les iba mostrando dónde, obviamente los repasábamos antes de entrar para que los chicos no pasen papelón delante del paciente, pero cuando estábamos al lado del paciente, yo les iba ubicando dónde tenían que auscultar y íbamos repasando así con cada uno de ellos los focos donde nosotros vamos a auscultar. Pero obviamente ustedes tienen que recordar y reconocer la anatomía, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan cuáles son las válvulas, los nombres y mínimo la ubicación auscultatoria, no van a poder explotar ese examen físico que nosotros queremos realizar, ¿bien? Entonces, para que ustedes recuerden, foco mitral, aórtico, pulmonar y tricuspidio, vamos a repasarlos. Recuerden que había una mnemotecnia que yo siempre se les enseño a los chicos, siempre lo hacíamos antes de entrar, que es mi amor por ti, ¿sí? Esa mnemotecnia es un acrónimo que también indicaría justamente el nombre inicial de cada foco. Entonces mi, que es de mitral, nosotros lo vamos a ubicar a nivel del área del ápex, ¿sí? Que suele ser entre el cuarto espacio intercostal, ¿ok? Línea hemiclavicular. Y ustedes van a decir, ¿y cómo hacemos para ubicar los espacios intercostales? Bueno, tóquense ustedes el esternón, ahora que están en su casa, y van a sentir una prominencia, que esa viene a ser justamente el ángulo de Lewis. Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar rápidamente. Cuando ustedes se deslizan hacia ambos lados del esternón, ustedes van a caer directamente en el segundo espacio intercostal. Entonces de ahí tienen que ir palpando. Entonces van a dirigirse hacia abajo, van a sentir el tercer espacio intercostal, y luego el cuarto espacio intercostal. A ese nivel, en la línea hemiclavicular, ahí estamos en la zona justamente mitral, ¿sí? O el foco mitral. Nosotros cuando queremos ubicar lo que viene a ser el foco aórtico, que sería la parte amor de la mnemotecnia, lo vamos a ubicar justamente a ese nivel del ángulo de Lewis, ¿sí? Tocando el segundo espacio intercostal, que viene a ser a nivel del cartílago costal, paraesternal derecho. Si yo me quiero ir al foco pulmonar, me tengo que dirigir hacia el otro lado, es decir, el segundo espacio intercostal, en lo que viene a ser la línea paraesternal izquierda. Y si yo quiero ocultar el foco tricuspidio, yo me voy a ir hacia la región sifoidea o el apéndice sifoides, ¿ok? Entonces, esos son los focos ocultatorios principales que nosotros vamos a utilizar y recordar a la hora de encontrarnos frente al paciente. Voy a hacer algo más de esto, pero después vamos a ver. Sepan que a su vez nosotros nos podemos encontrar con lo que se llaman áreas
de ocultación. Es decir, por un lado tenemos los focos y por otro lado tenemos lo que son las áreas, ¿sí? Ya vamos a verlas en imágenes. Yo puedo hablar, por ejemplo, de un área ventricular izquierda que está alrededor del choque de la punta, ¿sí? Que el área del choque de la punta es lo que habíamos descrito hace un ratito. Y al ser un área es una región que es un poquito más extensa, más grande que los focos. Entonces, esta es un área que se va a extender desde la cuarta hacia la sexta costilla izquierda y transversalmente a 2 centímetros del borde esternal izquierdo hacia la línea axilar anterior. ¿Bien? Cuando yo hablo del área ventricular derecha, comprende una zona que va desde la parte inferior del esternón, ¿sí? El cuarto y quinto espacio intercostal, y está 2 a 4 centímetros hacia la izquierda y 2 centímetros hacia la derecha. Es una zona que es mucho más central. ¿Bien? Si yo hablo del área auricular izquierda, ¿sí? Es situación posterior, es decir, la voy a buscar en la zona de la espalda, está a la izquierda de la columna vertebral, ¿bien? A nivel del ángulo de la escápula. El área auricular derecha está 1 o 2 centímetros a la derecha del esternón, a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal. Bien, recuerden que el corazón está acostadito, entonces, se acuerdan también cuando hacemos la placa de tórax, que lo que vienen a ser los componentes de la sombra derecha del corazón, justamente vienen a ser, por un lado, la vena cava y la aurícula derecha. El área aórtica es parte del tercer espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Que es el foco aórtico accesorio, recuerden, ¿sí? Se extiende hacia arriba y a la derecha a lo largo del mango esternal, ¿sí? Hasta el tercer, segundo y primer espacio intercostal derecho paraesternal. El área pulmonar, desde el segundo espacio paraesternal izquierdo, hacia arriba y hacia abajo, y el área de la aorta descendente, bueno, esto está en la zona posterior, la columna dorsal, sería paravertebral izquierda. Ahora vamos a ver una imagen para que ustedes se ubiquen. Entonces, como decíamos, bien, nos encontramos frente a lo que viene a ser el área pulmonar, ¿sí? El área aórtica del ventrículo derecho, de aurícula derecha y ventrículo izquierdo. Son áreas un poquito más extensas. Y ustedes van a decir, ¿y esto para qué sirve? Nosotros ahora vamos a tocar superficialmente algo de lo que vienen a ser los soplos. Entonces muchas veces los soplos, para poder ocultarlos, no tenemos que buscar solamente en la zona del foco de ocultación, sino que también debemos buscar a nivel del área cardíaca, de acuerdo a cuál es la cavidad que está comprometida. A nivel posterior, nos vamos a encontrar con el área de la aurícula izquierda, siempre buscando al costado de la columna del lado izquierdo, entre el ángulo de la escápula, ¿sí? Y mientras que el área de la aurícula derecha comprende, como habíamos dicho, toda la región, desde la segunda hasta la 10ª vértebra dorsal. Bueno, con respecto a esto ya viene a ser ya un repaso de lo que viene a ser la ocultación. Ustedes, para poder seguir acá, hay cosas que se tienen que acordar sí o sí. El R1, acuérdense, a ver si ustedes se ubican. ¿El R1 a qué corresponde? El R1 que viene a ser, no es el reciente primer año como decimos nosotros, el primer fluido cardíaco, ¿a qué corresponde? ¿Qué significa ese primer fluido? A ver si escucho alguno que me pueda participar. Repite la pregunta, profe. ¿A qué corresponde el primer fluido cardíaco? ¿Al cierre de la mitral era? ¿Y qué más? No es solamente la mitral. Y tricúspide. Bien. Resumiendo, para que ustedes se ubiquen, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces está perfecto lo que han dicho, nada más que son el cierre de las dos válvulas, no solamente de una sola. ¿Bien? ¿Y el R2 o el segundo fluido cardíaco a qué corresponde? Aórtico y pulmonar. Bien. Sabiendo eso, ustedes se tienen que ubicar. Después van, agarran un estetoscopio y se van a ocultar cada uno de ustedes para poder saber qué es lo que está pasando a nivel fisiológico. Bueno, sepan que el R1 y el R2 a su vez pueden tener ciertas variaciones, ¿bien? Entonces, tienen que recordar lo que habíamos dicho, cierre de las válvulas auriculoventriculares, el R2, el cierre de las sigmoideas,
Y un pequeño dato para que ustedes sepan, ambos ventrículos, cuando se produce la sístole, no se produce las dos en forma simultánea, sino que se hace en forma sucesiva. Y hay un retardo del cierre de la mitral que es solamente 0,02 a 0,03 segundos antes. Es decir, primero se cierra la aurícula ventricular izquierda y después la derecha. ¿Bien? Y esto no suele ser percibido por el oído humano. ¿Bien? Pero sepan que nosotros podemos llegar a escuchar lo que se llama los desdoblamientos, es decir, que podríamos llegar a escuchar cómo se cerraría primero una, ¿sí?, el mitral, y posteriormente el tricuspidia. Estos desdoblamientos del R1 lo vamos a ocultar principalmente sobre el foco tricuspidio. ¿Y por qué? Porque en el foco tricuspidio, ¿sí?, nosotros ahí vamos a escuchar la actividad de la válvula aurículo-ventricular tricuspidia, ¿sí?, que es la derecha. ¿Bien? Entonces, yo si quisiera escuchar un desdoblamiento del primer ruido cardíaco, ¿y qué sería desdoblamiento? En lugar de escuchar un ruido único, recuerden los ruidos cardíacos, ¿sí? Tum-ta, 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 que es la clásica onomatopeya. El primer ruido cardíaco siempre suele ser más grave, más profundo, y es de más corta duración que el segundo ruido cardíaco, que es de una tonalidad un poquito más alta y que tiene mayor duración. Entonces, ese primer ruido, en lugar de escuchar un dum-ta, 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 yo voy a escuchar un drum-ta, drum-ta, drum-ta. Eso sería cuando hablamos de un desdoblamiento. Auditivamente se escucharía de esa forma, así como se la estoy describiendo yo. Cuando nosotros hablamos del desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, lo vamos a ocultar principalmente en el foco pulmonar. No es permanente y se hace más evidente en la inspiración. ¿Por qué? Porque durante la inspiración nosotros vamos a hacer que haya justamente un mayor retardo de la contracción del ventrículo derecho, justamente por el aumento del retorno venoso, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros inspiramos, se produce mayor retorno venoso, hay mayor presión negativa dentro de la caja torácica, entonces aumenta el retorno venoso, eso generaría un poquito más de actividad al ventrículo derecho, por eso nosotros en la inspiración podríamos llegar a escuchar que se retarda un poquito el segundo ruido cardíaco, y entonces en lugar de escuchar un dum-ta, vamos a escuchar un dum-tra, 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 cuando el paciente inspira. ¿Bien? Entonces, ese sería el hallazgo audible o auscultatorio durante la inspiración, si es que existiera justamente la posibilidad de esto, de lo que viene a ser el segundo ruido cardíaco que esté desdoblado. Ya vamos a ver en qué circunstancias se puede llegar a producir. Esto sería dentro de la auscultación normal, dentro de lo que viene a ser la fisiología. Ahora nosotros vamos a abordar enseguida, se va a poner un poquito más difícil esto que estamos hablando, cuando hablemos de las causas por las cuales puede producirse esto. ¿Bien? Entonces, este esquema más que nada para que recuerden cómo el corazón, por más que es una unidad, está subdividido en un corazón derecho, corazón izquierdo. Acá vamos a ver, están esquematizadas solamente las válvulas aurículo-ventriculares, pero sepan que siempre el corazón izquierdo suele tener justamente una contracción un poquito más rápida que la del corazón derecho. Es decir, se contrae primero, o se cierra, mejor dicho, la aurícula ventricular izquierda que la derecha. Entonces, esto es lo que va a suceder normalmente, pero no suele ser audible por el oído humano, a menos que podamos llegar a ocultarlo en ciertas condiciones, que ya vamos a ver enseguida por qué, y se va a escuchar principalmente a nivel del foco tricuspidio. ¿Bien? Bueno, ahora sí ya empezamos a hablar de esto, que sería auscultación anormal. Bien, ustedes sepan que tanto el primero como el segundo ruido puede tener características que están variadas a la auscultación, ¿sí? Nosotros nos podemos encontrar frente a un paciente que tenga los ruidos cardíacos que estén atenuados o disminuidos. Nosotros siempre en las historias clínicas los definimos como hipofonéticos, cuando está disminuida en su intensidad, y a su vez, cuando están en una intensidad aumentada, que están acentuados, decimos que son hiperfonéticos. Nosotros ahora vamos a abordar por qué se puede producir esas circunstancias que los ruidos cardíacos estén justamente alterados.
Y a su vez, como decíamos, como estuvimos charlando recién, tanto el primero como el segundo ruido, ambos o independientemente, pueden encontrarse desdoblados. Es decir, que en lugar de escuchar un solo ruido único, escuchemos que esté formado por los dos, separado por los dos componentes. Sepan que hay veces que nosotros podemos llegar a encontrar pacientes que impresiona que tienen un desdoblamiento, pero en realidad no es un desdoblamiento, no es un primer ruido que está desdoblado o un segundo ruido que está desdoblado, sino que hablamos de la presencia de ruidos agregados. En este caso estaríamos hablando de la presencia de un tercer ruido cardíaco o de un cuarto ruido cardíaco. Yo creo que he tocado este tema con ustedes, lo hemos charlado en un momento, que decimos cómo nos damos cuenta si el paciente tiene justamente un tercer ruido o cuarto ruido. Bueno, generalmente por el tiempo en el cual se produce. Generalmente el tercer ruido siempre se va a producir posterior al segundo ruido, mientras que el cuarto ruido se produce generalmente antes del primer ruido cardíaco. Entonces, va a sonar muy parecido, nada más que hay maniobras que nosotros podemos llegar a utilizar para poder darnos cuenta si estamos ante una circunstancia que puede ser fisiológica o patológica. Por ejemplo, el tercer ruido se escucharía dum tra, dum tra, dum tra. Es decir, es el segundo ruido cardíaco que parece que está desdoblado. Generalmente, esto ya lo saben de fisiología, el tercer ruido suele darse en circunstancias que son fisiológicas. Mientras que si yo hablo de un cuarto ruido, que lo voy a escuchar drumta, 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 que está como si fuera desdoblado el primer ruido cardíaco, usted tiene que acordarse que siempre el cuarto ruido, siempre, pero siempre es patológico. ¿Bien? Y a veces suele ser hallazgo de un paciente que tiene alguna dilatación auricular. Cuando hablamos de ruidos agregados, hablamos también de esto, lo que vienen a ser los clics y los chasquidos de apertura, que ya en una esquemita enseguida vamos a ver a qué corresponde esto, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de esto, de aumento de la intensidad del ruido cardíaco primero o del R1, los aumentos pueden ser cuando son permanentes o intermitentes. Permanentes significa que no va a variar en el tiempo, es decir, que el paciente tiene una circunstancia patológica que hace que el primer ruido siempre va a estar aumentado de intensidad. Entonces, aquí ya tocamos o empezamos a hablar o a tocar algo que se llaman valvulopatías, es decir, las enfermedades de las válvulas cardíacas. Ustedes recuerden que las válvulas cardíacas normalmente, no sé si lo puse acá, lo puse más adelante, pero ya los vamos a tocar enseguida, las válvulas cardíacas normalmente tienen que funcionar en forma íntegra, sellarse adecuadamente, abrirse sin problemas, no tienen que estar endurecidas ni nada. Cuando las válvulas se endurecen, a veces sucede por patologías relacionadas con aterosclerosis o con endurecimiento por calcificación de las válvulas. Esas válvulas se endurecen y generan estos cuadros que se llaman estenosis o estrecheces. Entonces, cuando yo estoy frente a una válvula que tiene un cierto endurecimiento o cierta estenosis, la válvula tiene que hacer mucha más fuerza para poder contraerse, haciendo que el ruido aumente su intensidad. Entonces, yo a la hora de auscultarlo al paciente, cuando escucho un primer ruido que está aumentado de intensidad y que es permanente, es decir, no varía en el tiempo, sino que siempre el R1 está aumentado de intensidad, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Porque lo escucho principalmente en el foco mitral, tengo que estar pensando que ese paciente pueda tener esta valvulopatía que es una estrechez mitral. Ya vamos a ver enseguida otra alteración que cursa el paciente que tiene también la estrechez o la estenosis mitral, que es la presencia de un soplo, así que ya lo vamos a abordar enseguida, ¿sí? A su vez, el primer ruido también puede estar aumentado de intensidad, pero esto puede suceder en forma intermitente, es decir, no es permanente en el tiempo. ¿Bien? Puede darse esto ante esta circunstancia de lo que se llama las bradiarritmias, ¿sí? Seguramente ustedes hablaron o escucharon hablar de personas que le colocan marcapaso, ¿sí? Bueno, el marcapaso es justamente, capaz que tienen algún familiar que tiene un marcapaso, tienen un conocido con un marcapaso, los marcapasos se colocan ante principalmente la presencia de bradiarritmias como ser los bloqueos auriculoventriculares, ¿bien? Lo puse acá, ya los puse enseguida.
Los bloqueos auriculoventriculares es una alteración justamente de la conducción entre la aurícula y el ventrículo. Por eso se llama bloqueo auriculoventricular. ¿Bien? No, existen 3 grados, esto no les vamos a preguntar a ustedes, pero yo les comento, ¿bien? Para que sepan. Ustedes sepan que siempre la actividad eléctrica tiene que ser comandada por el nódulo sinusal, del nódulo sinusal parte el nódulo auriculoventricular, y de ahí a las ramas de las de His, derecha e izquierda, ¿bien? El nódulo auriculoventricular genera un retardo fisiológico, que suele ser normal, porque el nódulo sinusal tiene una frecuencia que es superior a la que nosotros manejamos. Entonces, el nódulo sinusal manda impulsos de 200 por minuto aproximadamente, pero el nódulo auriculoventricular se encarga de bloquearlos. Cuando la actividad de ese nódulo auriculoventricular está exagerada, ahí aparecen los famosos bloqueos auriculoventriculares, que eso nosotros los vamos a identificar por una parte de un segmento de electrocardiograma que es el segmento o el intervalo PQ, que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, para que ustedes sepan, cuando hablamos de un bloqueo AB completo suele ser una emergencia, es un paciente que si no se lo asiste rápidamente puede hacer un paro cardíaco y obviamente generar el fallecimiento del paciente. Por lo tanto, hay personas que tienen lo que se dice que cuando tiene un bloqueo auriculoventricular, se dice, digamos, en semiología que tienen las aurículas, así decía un profe mío, decía que genera justamente que las aurículas y los ventrículos estén divorciados. ¿Qué significa? La aurícula contrae por un lado, el ventrículo contrae por otro, y en cierto momento, cuando coincide la actividad contráctil de la aurícula y el ventrículo, genera una onda que es muy fuerte, y por lo tanto un primer ruido que es de intensidad muy grande, por eso le llamaban ruido en cañón. Es decir, tenés que esperar encima con la bradiarritmia que tiene el paciente, que tiene frecuencias cardíacas que pueden ser muy bajas, pueden manejar entre 30 a 35 latidos por minuto, tenés que auscultarlo detenidamente para tratar de encontrar esto. Por eso, hoy en día, todo esto, digamos, son recuerdos semiológicos que han quedado de la literatura. Sepan que hoy en día un paciente que viene con un bloqueo auriculoventricular completo es una emergencia cardiológica y es un paciente que hay que asistirlo inmediatamente y se le coloca un marcapaso. Pero sepan que el primer ruido puede encontrarse aumentado de intensidad ante esto, ante un bloqueo auriculoventricular completo. Hay otra circunstancia, pero esto ya es muy raro la verdad, lo que viene a ser la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia también, y esto lo hemos charlado. Recuerden que nosotros decíamos que las aurículas y los ventrículos laten en forma conjunta. Si bien las aurículas tienen una frecuencia mayor, 200 latidos por minuto, esa frecuencia suele ser reducida por lo que viene a ser el ventrículo. El latido de todos modos de la aurícula es un latido que viene a ser organizado. Cuando esa aurícula no hace esto, sino que empieza a tener un movimiento lumbricoide como lombriz, eso es lo que se denomina fibrilación. Entonces, el paciente que tiene una fibrilación auricular, los ruidos cardíacos, tanto el primero como el segundo, son variables, ¿sí? Entonces, eso hacemos nosotros. Cuando colocamos la historia clínica y auscultamos a un paciente que tiene una fibrilación auricular, nunca vamos a colocar que tiene un R1 que está hiperfonético, que está hipofonético o está normofonético. El paciente siempre que tiene una fibrilación auricular tiene ruidos que son variables. Nada más que algunas veces podemos llegar a encontrar que el R1 puede estar aumentado de intensidad, pero es variable. Entonces, lo que nosotros colocamos en la historia clínica, recuerden que la historia clínica es un documento legal, nosotros colocamos que el R1 y el R2 ante un paciente con fibrilación auricular están variables, pero sepan que en forma intermitente ese ruido puede estar aumentado de intensidad. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver, este es más fácil, qué circunstancias son las que generan que el R1 o el primer ruido cardíaco esté disminuido de intensidad. ¿Bien? Bueno, acá ustedes tienen que pensar por qué el primer ruido puede estar disminuido de intensidad. ¿Sí? A veces puede ser por alteraciones de las válvulas o del músculo. Por eso decimos alteración valvular o miocárdica. ¿Qué me puede alterar el músculo? Por ejemplo, un infarto. Si un infarto agudo miocardio, recuerden que cuando se produce un infarto agudo miocardio, el miocardio se muere, ¿sí? Porque no está irrigado. Entonces, en un infarto agudo miocardio hay alteración miocárdica, por lo tanto, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos. Si yo tengo un proceso inflamatorio, como ser las miocarditis, que es un cuadro que es
se puede llegar a presentar clínicamente hasta muy parecido a un infarto agudo de miocardio, porque suele elevar a las enzimas cardíacas, lo mismo que un infarto agudo de miocardio, no tanto en los niveles del infarto, pero también podría llegar a producir una disminución del primer ruido cardíaco. Las endocarditis, que son patologías generalmente infecciosas que afectan las válvulas cardíacas, esto también podría llegar a producir que haya disminución del primer ruido cardíaco. Y a su vez, cuando hablo de otra alteración valvular, hablamos de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral haremos referencia a otra valvulopatía, que ya vamos a abordar enseguida, cuando se produce cuando la válvula mitral no se cierra adecuadamente. Entonces, si no se cierra adecuadamente, dejando una abertura, ¿sí? Esa abertura generaría justamente un foco de regurgitación. Y a su vez, al no coaptar bien las válvulas, al no cerrarse bien las válvulas, obviamente la intensidad de este ruido cardíaco va a estar disminuido. Por eso decimos que la insuficiencia mitral sería una de las causas por la cual el paciente puede tener un R1 que está disminuido. Y a su vez, esta insuficiencia mitral, el principal hallazgo que nos va a dar a la auscultación y que nos va a llamar la atención a la auscultación es el soplo, que ya vamos a verlo enseguida. Bueno, y esto es súper frecuente, que esto lo van a ver en pacientes no solamente con enfisema pulmonar. Recuerden que el paciente enfisematoso tiene el tórax de tonel, ¿se acuerdan? Entonces va a tener un aumento, digamos, de la distancia entre el corazón y la caja torácica, por lo tanto el paciente con enfisema va a tener mala transmisión y por lo tanto el R1 va a estar disminuido. Los pacientes con pericarditis, en el cual tiene inflamación del pericardio, también puede llegar a generar una disminución de la transmisión del R1. Y acá no está colocado, pero también los pacientes con obesidad, los pacientes que tengan derrame pleural, también van a tener disminución de la intensidad del R1. Por eso, muchas veces van a leer en historias clínicas que el paciente, si tiene obesidad, por ejemplo, que es lo más frecuente, o si es un paciente POC, van a ver que en la historia clínica figura que el R1 y el R2 están hipofonéticos. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les quería comentar con respecto al tema de las válvulas, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Cuando yo hablo de insuficiencia mitral, recuerden, esto viene a ser como si fuera un corazón cortado, ¿sí? A nivel axial. Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, la válvula mitral, la válvula tricuspidia. La válvula mitral, recuerden que tiene, sí, solamente se llama bicúspide o mitral porque tiene dos valvas, dos hojitas. Normalmente la válvula debería cerrar así. ¿Bien? Cuando yo hablo de una insuficiencia mitral, estaría hablando de justamente una válvula, nada más que esta es una válvula trivalva, no sería la mitral, pero es para que entiendan el ejemplo. Es una válvula que no se va a cerrar adecuadamente y sus valvas o sus hojas no van a coaptar. Y al no coaptar, disminuye la intensidad del ruido cardíaco comprometido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, que esto podría ser tranquilamente una válvula aórtica porque tiene 3 valvitas, si no se cierra adecuadamente va a generar una insuficiencia aórtica, por lo tanto, un R2 disminuido. Nada más que, supongamos, si esta fuera una válvula mitral que tenga 2 valvas que no coaptan bien, no cierran bien adecuadamente, va a tener justamente una insuficiencia mitral y por lo tanto una disminución del primer ruido cardíaco. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de esto, lo que son los desdoblamientos del segundo, perdón, del primer ruido cardíaco. ¿Sí? Bueno, ustedes sepan que el desdoblamiento pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. ¿Bien? Cuando yo hablo de un desdoblamiento verdadero, voy a estar hablando principalmente de una circunstancia en la cual va a ser que el primer ruido, en lugar de escuchar dumta, voy a escuchar un drumta. Y voy a escuchar que primero estaría cerrándose el componente mitral y posteriormente el componente tricuspidio. ¿Bien? A ver, está sonando. Demos un segundito. Bueno, cuando hablo de desdoblamiento del primer ruido cardíaco, voy a estar hablando, por ejemplo, de esto, de lo que viene a ser el bloqueo de rama derecha.
¿sí? Ya vamos a abordar qué sería eso. Recuerden que estábamos hablando de esto, ¿sí? Del sistema eléctrico del corazón, que tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, y tenemos la llama derecha y la llama izquierda. Cuando la llama derecha tiene algo que se llamaría justamente un retardo en la conducción, es lo que se llama justamente trastorno en la conducción, o cuando ya cumple ciertos criterios, que son electrocardiográficos, se llama bloqueo completo de rama derecha. Puede existir tanto bloqueo de rama derecha como de rama izquierda también. Para que ustedes se ubiquen, esto es una imagen de un electrocardiograma normal, ¿bien? Para que ustedes me entiendan un poquitito. A ver, vamos a abordarlo acá. Nosotros vamos a ver acá principalmente a nivel de B1. Recuerden que nosotros estamos tocando esto como para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento. Ustedes, si han visto o le han hecho un electrocardiograma alguna vez, han visto que tiene cuadrados grandes, el electrocardiograma, está subdividido el papel en cuadrados grandes, y a su vez tiene cuadrados chiquititos. ¿Bien? Vamos a repasar las ondas. Nosotros tenemos, por un lado, lo que viene a ser la primera onda, que es la onda P, viene el complejo QRS. Aquí tenemos, por ejemplo, bien la onda negativa Q, la onda positiva R y la segunda onda negativa S, QRS, y posterior a eso viene la onda T. Recuerden que la onda P es la despolarización auricular, el complejo QRS es la despolarización ventricular, y la onda T viene a ser la repolarización ventricular. ¿Ok? Bueno, cuando yo hablo de bloqueo de rama, yo me estoy circunscribiendo a una parte del electrocardiograma que viene a ser lo que comprende entre la onda P y este segmento que separa la onda P del QRS. Todo esto es lo que se llama intervalo QT. ¿Sí? Normalmente, para que exista lo que se llama bloqueo auriculoventricular, quise decir, perdón, lo que involucra la onda P y el segmento PQ, eso es lo que me va a circunscribir justamente, o me va a detallar lo que estaría hablando de los bloqueos auriculoventriculares. En este caso, que nosotros estamos hablando de desdoblamiento del primer ruido, es decir, por qué se puede producir desdoblamiento, yo voy a tener que abordar a estudiar el QRS, ¿sí? El QRS normalmente tiene que tener una duración hasta 0,10, 0,12 segundos, es decir, tengo que contar los cuadraditos. Ustedes tienen que saber que cada cuadradito mide 0,04 segundos. Entonces, yo tengo que explorar el electrocardiograma y tengo que contar, por ejemplo, que el QRS no tiene que medir más de eso, no tiene que medir más de 3 cuadraditos. Si yo tengo un paciente que tiene más de 0,10 cuadraditos, ese paciente tiene un trastorno en la conducción. Pero si tuviera más de 0,12, ya estoy en un paciente que estoy hablando de un bloqueo de rama. Entonces, ustedes sepan que las ramas de la haz de His se encargan justamente de transmitir la despolarización a los ventrículos. Y si hay un bloqueo en alguna de estas ramas, yo eso lo voy a ver en el electrocardiograma. Y en lugar de tener un QRS que sea cortito, voy a tener un QRS que va a ser ancho. ¿Bien? Y es lo que sucede en este paciente, ¿sí? Acá, este paciente tiene un clásico que siempre el bloqueo de rama derecha, yo lo voy a ver en las derivaciones B1, B2 principalmente, se los dibuja con una forma de M, y vean cómo uno tiene que ver desde muy cerca para poder contar los cuadraditos. Espero que después en el video ustedes lo puedan llegar a ver. 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Tiene 0,16 segundos, o incluso un poquito más. Entonces vemos que este QRS es más ancho de lo que debería ser normalmente. Entonces, este paciente que tiene 4 o 5 cuadraditos de QRS, es un QRS que está más ancho. Significa que tiene una despolarización ventricular que está más prolongada. Es decir, tiene un bloqueo de rama. Y por la morfología que tiene, es un bloqueo de rama derecha, que siempre suele tener en estas derivaciones B1, B2, se ve esta forma de M, ¿sí? Y suele tener también una T que es oponente a la máxima despolarización del ventrículo. Entonces, por lo tanto, si suele ser positivo
la despolarización ventricular, voy a tener unas ondas que son T negativas, es decir, que son ondas T negativas al complejo de despolarización ventricular, ¿sí? Esto les pongo para que ustedes más o menos entiendan, no es que les vamos a preguntar, pero se los coloco para que ustedes entiendan qué significa eso cuando hablamos de bloqueo de rama derecha. Cuando hablamos de un bloqueo de rama, vemos que el QRS va a tener justamente un tiempo de contracción que va a prolongarse un poquito más. Y en ese tiempo, al tener yo, por ejemplo, un ventrículo derecho que demora un poquito más en contraerse, ahí yo voy a ver que a la ocultación, el R1 se va a encontrar desdoblado. Va a tener primeramente la contracción de aurículo ventricular izquierda y después aurículo ventricular derecha. Por eso voy a tener el R1 que va a estar desdoblado. Todo esto que le estoy hablando, esto es un examen físico que demora un par de segundos. Y acuérdense que cada latido, ¿sí? Todo esto sucede en décimas de segundo. Por eso, imagínense toda la teoría esta que entra en esa ínfima fracción de tiempo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes entiendan en qué circunstancia puede llegar a encontrarse un desdoblamiento patológico del primer ruido ante esto, un paciente que tenga, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha. ¿Bien? Capaz que algunos de ustedes le han dicho, sí, tengo un bloqueo de rama derecha, no tiene tanto significado patológico. Bueno, tómense el tiempo, con un buen estetoscopio, auscúltense para ver si tiene justamente ese compromiso o no. Por otro lado, nosotros podemos hablar de un desdoblamiento patológico, pero que no es verdadero, sino que es falso. Es decir, impresionaría ser un desdoblamiento, pero en realidad no es un desdoblamiento, sino que puede ser un R1 que está superpuesto o sumado a un clic sistólico, o puede ser un cuarto ruido que se suma al primer ruido. Entonces, nosotros vamos a escuchar justamente que ese drum-ta, 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 ese drum, es decir, está compuesto, por un lado puede ser por un R1, es decir, el cierre auriculoventricular, y un clic sistólico, que ya vamos a ver enseguida qué es, o puede ser un cuarto ruido, que se producía justamente por la contracción auricular, más el cierre auriculoventricular. Para que ustedes sepan, el cuarto ruido es un tono que es grave, es apagado, no es fácil encontrarlo, salvo que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, puede ser grave. Generalmente se lo oculta con la campana del estetoscopio, que es la parte más gruesa del estetoscopio, de los que tienen justamente membrana y campana. Hoy en día vienen estetoscopios más especializados que simplemente, con cierta modificación que se hace a la palpación del estetoscopio, se lo convierte en campana. Se lo va a ocultar en el área mitral o tricuspidia, ¿sí? Es por sístole auricular, recuerden eso. Y muchas veces este cuarto ruido genera el ritmo a 3 tiempos, que genera lo que se llama el galope auricular, que esto charlamos hace un par de semanas en los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca con edema de pulmón. ¿Se acuerdan que los dimos en esa clase? Bueno, este paciente puede cursar con un ritmo de galope. Entonces, esa puede ser la circunstancia en la cual el paciente impresionaría tener un desdoblamiento, pero en realidad no es un desdoblamiento, sino que es un hallazgo de un desdoblamiento falso, que sería justamente por esto. Ustedes van a decir entonces, ¿y qué sería el clic sistólico? Bueno, este esquemita lo vimos, ¿se acuerdan? En la clase de semiología de aquel primer parcial. Se los puse porque esto es lo que sale en el libro en el Caíno Sánchez, que es parte de la bibliografía que les recomendamos que estudien, que ahora para abordar semiología cardiovascular les va a servir demasiado. Los clics sistólicos corresponden justamente al ruido que produce una válvula que generalmente está estenosada o estrechada o endurecida. Entonces, ese clic sistólico se produce cuando hay apertura de las válvulas sigmoideas. ¿Bien? Entonces sepan que, por ejemplo, una persona que puede tener un primer ruido, ese primer ruido, acuérdense, puede estar desdoblado. ¿Sí? El desdoblamiento se va a producir entonces en forma fija o genuina cuando hay un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Por otro lado, puede impresionar un falso desdoblamiento cuando se produce la contracción auricular, y esa contracción auricular generaría el cuarto ruido. Entonces yo voy a escuchar acá el drum, ¿sí? O bien, inmediatamente después del primer ruido, podría llegar a producirse durante la fase sistólica, ¿sí? Acuérdense que para la sístole tiene que haber apertura de las válvulas sigmoideas, y si esas válvulas están endurecidas, están estrechadas o estenosadas,
se generaría justamente el fluido por la apertura de las válvulas sigmoideas, generando esto lo que se llama el clic sistólico. ¿Bien? Entonces sepan que esta puede ser la circunstancia que generaría un falso desdoblamiento del primer fluido. ¿Estamos? Para no salir de este esquema, sepan que cuando las válvulas aurículo, no estamos hablando acá, hago un paréntesis, ya cerramos el tema de lo que viene a ser la alteración del primer fluido, del desdoblamiento. Quiero ahora ahondarme en esto, porque es una circunstancia semejante. ¿Bien? Sepan que si yo tengo una válvula auriculoventricular que también está enferma, por ejemplo, una mitral o una tricuspide que está endurecida, cuando se abre esa válvula, ¿sí?, también va a generar un sonido que se llama chasquido de apertura. Entonces, yo si tengo una mitral, por ejemplo, una mitral que está endurecida, le cuesta abrirse, cuando se abra, va a generar un ruido que se llama chasquido de apertura. Y ustedes van a decir, pero es mucho, ¿y cómo hago para acordarme de eso? Bueno, yo tenía una mnemotecnia cuando era estudiante. Los clics sistólicos son de las válvulas sigmoideas, ¿sí? S, S, ¿sí? Entonces sepan que cuando yo hablo de un clic sistólico, estaría haciendo referencia a patología de las válvulas sigmoideas, ya sea pulmonar o aórtica, ¿bien? Y cuando yo estoy hablando de un chasquido de apertura, con A, estoy hablando de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entonces el chasquido de apertura corresponde a las auriculoventriculares. ¿Estamos? Usen esa mnemotecnia para acordarse y no confundirse si el clic sistólico era de la auriculoventricular y no se vayan a mezclar. Entonces, SS, clic sistólico, es sigmoidea, chasquido de apertura es de la auriculoventricular. ¿Ok? Bueno, ahora sí pasamos a las alteraciones del segundo ruido cardíaco. Puede estar aumentado de intensidad como el otro, habíamos dicho, y esto es un poquito más fácil de acordarse. ¿Por qué? Recuerden que las sigmoideas es lo que separan los ventrículos de los grandes vasos. Del ventrículo izquierdo de la aorta y el ventrículo derecho de la pulmonar. Entonces, yo puedo tener un aumento en la intensidad del segundo ruido cardíaco. ¿Qué puede ser? A expensas del componente aórtico, entonces estaría hablando de un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿sí? Si yo tengo una persona que tiene hipertensión sistémica, puede tener un R2 que va a estar aumentado de intensidad, y obviamente lo voy a escuchar más en el foco aórtico. Y a su vez, hay situaciones en las cuales la válvula también puede estar muy dura, ¿sí? Puede estar estenosada, que es frecuente, que eso ya lo vamos a ver enseguidita. La estenosis aórtica también puede hacer un ruido muy fuerte cuando se cierra la válvula aórtica, entonces me puede dar un R2 que está aumentado de intensidad, ¿bien? Y a su vez esto se va a acompañar de un soplo que lo vamos a tocar enseguida. Cuando yo tengo un R2 que tiene un aumento de intensidad, pero se da a expensas del componente pulmonar, tengo que pensar que ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Y ustedes van a decir, ¿y cómo me doy cuenta si depende de si tiene hipertensión arterial o hipertensión pulmonar? Tengo que ver el contexto del paciente. Si el paciente, por ejemplo, ustedes ya han visto corazón pulmonar. Corazón pulmonar, recuerden que es la patología cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar. El EPOC, que es la principal causa. Entonces, si yo oculto un paciente EPOC, generalmente podría llegar a tener a nivel del foco pulmonar, tendría que ocultar a nivel del foco pulmonar, podría llegar a ocultar un segundo ruido de intensidad un poquito aumentada. Guarda que por el enfisema puede tener el R1 disminuido, pero si yo lo oculto en el foco pulmonar, y si ese paciente tiene hipertensión pulmonar, podría llegar a encontrarme frente a un paciente que tenga una intensidad aumentada a expensas del componente pulmonar. Si es solamente por hipertensión arterial, lo voy a ocultar principalmente en el foco aórtico. ¿Bien? Sepan también, acá bueno ya se pone un poquito más engorroso el tema, ni hablar cuando entremos de los desdoblamientos del segundo ruido. ¿Cuándo puede estar disminuida la intensidad del segundo ruido cardíaco? Nosotros tenemos que hay alteración de un solo componente, ¿sí? Puede ser principalmente por las válvulas. Recuerden que estamos hablando del R2, es decir, sigmoideas, aórtica y pulmonar. Puede ser que tenga una alteración del componente aórtico o del componente pulmonar. En el caso del componente aórtico, cuando yo
tengo el paciente que tiene una válvula que no se cierra adecuadamente, es muy parecido a lo que sucedía en el primer ruido cardíaco con la insuficiencia mitral. El paciente que tiene una aórtica que no se cierra adecuadamente, obviamente va a tener un ruido que está disminuido. Y los pacientes que tienen estenosis ya graves, ¿sí? Ya en un grado avanzado, muy grave, ese paciente también va a tener un R2 disminuido. Inicialmente, como habíamos dicho recién, la estenosis aórtica puede producir un segundo ruido aumentado, pero cuando ya el paciente evoluciona, ya tiene una valvulopatía grave, ese R2 disminuye la intensidad, y a su vez el soplo también aumenta la intensidad de estos pacientes. Cuando yo hablo de el R2, de disminución de su intensidad a expensa del componente pulmonar, tengo que estar pensando que el paciente ya tiene también una estenosis pulmonar grave, ¿sí? O bien cursa con esto, que es una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita, que la tetralogía de Fallot, a su vez, cursa dentro de sus componentes con justamente un ventrículo que tiene sus paredes hipertróficas a expensas de justamente una estenosis de la válvula pulmonar. Estos pacientes suelen tener, ya en el estadio avanzado, que suelen ser niños, ¿sí? Suelen tener justamente una disminución de la intensidad del R2. Obviamente es una cardiopatía que ya es grave. Estos chicos sí o sí hay que operarlos. A su vez, la disminución de la intensidad del segundo ruido cardíaco puede ser que esté comprometido por los dos componentes. Y esto es muy semejante a lo que hablamos hace un ratito. También el infarto, las miocarditis, las arritmias, o los pacientes en shock, ¿sí? Shock de origen cardiogénico. Ustedes saben que el infarto de miocardio, si no se lo trata, ese miocardio se empieza a morir, empieza a fallar el corazón como bomba, cae el gasto cardíaco y surge el shock cardiogénico. Entonces ese paciente, yo a la hora de ocultarlo, tanto el R1 como el R2 van a estar disminuidos de su intensidad. Y bueno, y esto es lo mismo, esto es fácil que se acuerden, circunstancias en las cuales el paciente va a tener disminución de la intensidad del segundo ruido cardíaco, como ser el derrame pericárdico, el derrame pleural, lo que hablamos del enfisema y lo que hablamos de la obesidad. ¿Bien? Son circunstancias en las cuales la transmisión sonora va a estar disminuida. Bueno, acá se pone un poquitito más complicado a la hora de comprender esto, porque ya estaremos hablando de desdoblamiento patológico del segundo ruido cardíaco. Por un lado, nosotros podemos hablar de los desdoblamientos que son verdaderos, ¿sí? Lo vamos a ocultar principalmente en el foco pulmonar, es decir, a nivel del segundo espacio intercostal para esternal izquierdo. Este desdoblamiento verdadero, que se oculta en el foco pulmonar, puede ser variable, es decir, se va a acentuar con la inspiración, ¿sí? ¿En qué circunstancias se da? El paciente que hace un bloqueo completo de llama derecha o el paciente que tiene una estenosis pulmonar. ¿Y esto por qué? Ambas circunstancias, tanto el bloqueo de llama derecha como la estenosis pulmonar. La estenosis, porque al tener una zona de obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, me va a retrasar la contracción del ventrículo derecho. El bloqueo de llama derecha, porque hay un retardo en la conducción, también me va a retrasar la conducción o la contracción del ventrículo derecho. Por lo tanto, este paciente durante la inspiración, que se acentúa ese desdoblamiento durante la inspiración, me va a generar que oculte el R2 que esté desdoblado. ¿Bien? Tanto en un bloqueo de llama derecha como en estenosis pulmonar, y si le pido al paciente que inspire, se escucha aún más. Puede darse la circunstancia en la cual el paciente tenga una insuficiencia mitral, es decir, dijimos la válvula auriculoventricular izquierda, que es la mitral, que es bicuspidea. Yo tengo un paciente que tiene insuficiencia mitral, esa valvulita no se cierra adecuadamente, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que haya reflujo de sangre. ¿Desde dónde? Acuérdense que es la mitral. La mitral separa la aurícula del ventrículo izquierdo. Si esa compuerta no se cierra adecuadamente, va a generar una brecha, entonces con cada latido que haya, va a haber reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, esa zona de insuficiencia, esa zona de esa válvula que no se cierra adecuadamente, me va a generar un reflujo de sangre. Al generar un reflujo de sangre, eso me va a sobrecargar a la larga el volumen en la aurícula, pero va a disminuir el volumen en el ventrículo. Al disminuir el volumen en el ventrículo,
generaría que haya un acortamiento del trabajo del ventrículo, por lo tanto es como que se acortaría su tiempo de contracción y se contrae más rápido. Por eso, en los pacientes incluso cuando inspiran aún más, se va a producir el desdoblamiento del R2, ¿sí? Por insuficiencia mitral. Sucede algo semejante con la CIB. La CIB, que es la comunicación interventricular, es una cardiopatía congénita grave, ¿sí? Que a la larga produce insuficiencia cardíaca severa, que ya vamos a abordarlo enseguida, porque este paciente, si no se trata, hace lo que se llama síndrome de Eisenmenger, que en lugar de tener mayor presión en el corazón izquierdo, empiezan a tener inversión de flujo con mayor presión en el ventrículo derecho. Pero para no hacerlo más engorroso, para que ustedes entiendan, tiene una comunicación en ambos ventrículos, entonces va a haber un reflujo desde el corazón izquierdo hacia el corazón derecho, generando el mismo principio. Disminuye el flujo, o mejor dicho, disminuye el volumen en el ventrículo izquierdo, y eso haría que acorte su actividad, acorte su periodo de contracción. Por lo tanto, se va a contraer antes el corazón izquierdo, y por eso se va a escuchar antes el cierre de la mitral, perdón, el cierre de la sigmoidea aórtica que el de la pulmonar. Bueno, aquí esto, en la CIB, se produce que se acentúa con la inspiración, ¿bien? En el caso de la comunicación interauricular, que es otra cardiopatía congénita, en la cual se van a comunicar ambas aurículas, lo que va a generar eso es que no se modifica con la respiración. El paciente inspira, expira, y ese desdoblamiento es fijo. Entonces, yo si oculto un desdoblamiento fijo, con la presencia de un soplo o lo sistólico de regurgitación, eso sería principalmente por una comunicación intraauricular, que esto ya es capítulo de cardiopatías congénitas que lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen con eso. Lo que sí podemos encontrar esto que es un poquito más difícil de diagnosticarlo a la clínica, es decir, al examen físico, lo que son los desdoblamientos patológicos. Aquí uno se tiene que tomar el tiempo, escuchar al paciente, pedirle que respire, que inspire profundamente. En el caso de paradójico se dice porque disminuye con la inspiración. Es decir, ese desdoblamiento, yo le pido al paciente que inspire y en lugar de acentuarse, se va a disminuir. Eso se da justamente en el bloqueo de rama izquierda. ¿Y eso por qué sería? Justamente porque en el caso de la inspiración, recuerden que en la inspiración hay mayor retorno venoso. Y los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, generalmente acortaría justamente el tiempo de contracción de lo que viene a ser el corazón izquierdo. Cuando hablamos de los desdoblamientos, más que acortamiento, prolongaría el tiempo de contracción del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de esto, de los desdoblamientos falsos, ¿sí? Porque no es un desdoblamiento en sí, sino que es el segundo ruido que está superpuesto con otro fenómeno. Y lo vamos a escuchar en el ápex. Entonces, si yo escucho un presunto desdoblamiento, no en el foco pulmonar, sino que en la zona del ápex, ¿sí? En la zona del vértice del corazón, tengo que estar pensando que estoy escuchando esto. Un R2 sumado a un tercer ruido, o un R2 más un chasquido de apertura. Es decir, está al ladito de este ruido que se produce por la apertura de las válvulas auriculoventriculares, más frecuentemente de la mitral. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque lo escucho ahí en el ápex, donde es la zona de ocultación o el foco ocultatorio de la válvula mitral. ¿Estamos? Entonces sepan, estas son las circunstancias en las cuales los ruidos cardíacos pueden variar. Y son hallazgos que generalmente son semiológicos. Vamos a charlar un poquito de esto, de lo que son los soplos. Y había puesto esta imagen para poder ejemplificarles. Es una imagen, digamos, de un manantial, algo donde hay un flujo de agua, pero que es tranquilo, no es turbulento. ¿Y esto por qué hago referencia? Porque cuando hablamos de soplos, estamos hablando de que hay un fenómeno auscultatorio que se produce secundario a la alteración del flujo laminar de la sangre. El flujo laminar de la sangre no genera ruidos, pero si yo o produzco o intervengo alguna circunstancia, ya sea estructural o funcional, que haga que el flujo de la sangre se modifique y se genere más turbulento,
eso me va a generar un fenómeno audible o auscultatorio, que es lo que se denomina soplo, ¿sí? Entonces, para que ustedes se ubiquen, cuando hablo de un soplo, estoy hablando de un fenómeno audible debido a el flujo turbulento de la sangre. Para que ustedes se ubiquen en qué circunstancias se produce un soplo, tenemos diferentes circunstancias, ¿sí? Se produce cuando hay un aumento de la velocidad circulatoria entre los orificios o cavidades normales, y esto lo vamos a abordar enseguida porque aquí estaremos hablando incluso de soplos fisiológicos, ¿sí? Que no necesariamente indica que el paciente tenga una cardiopatía. Esto sí vamos a tocar cuando existe una válvula que está estrechada, que ya le hemos hablado recién, por ejemplo, una estenosis mitral, una estenosis aórtica. El pasaje de sangre a través de ese flujo, a través de ese orificio que está estrechado, me va a generar turbulencia y por lo tanto una manifestación audible que es el soplo. Se puede dar también ante una cavidad o un vaso que esté dilatado. Se puede dar la circunstancia que haya inversión de flujo que regurgita, como dijimos, a través de una válvula auriculoventricular o sigmoidea insuficiente, que esto ya estaremos hablando de valvulopatía, es decir, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, por ejemplo. Derivaciones parciales de corriente a través de comunicaciones anómalas, que esto se da en las cardiopatías, en el capítulo de las cardiopatías congénitas, que hemos hablado recién, o las mencionamos, como por ejemplo, la comunicación intraauricular, la comunicación interventricular, son responsables que pueden llegar a producir esa derivación parcial del flujo sanguíneo, generando esa manifestación audible. Y obviamente, a veces el mismo paciente puede tener varias de estas causas. Por lo tanto, sepan que los soplos es una manifestación audible, ¿sí? ¿Por qué les recalco esto? Porque una vez me habían preguntado si los soplos se veían en los electrocardiogramas. No, el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón. El soplo es un hallazgo clínico, es decir, solamente lo voy a detectar por la auscultación. Me voy a detener un poquito en esto para que ustedes se queden tranquilos, porque muchos se preocupan cuando les han dicho que tienen un soplo, ¿bien? Sepan que hay una parte o un capítulo que se llama justamente soplos funcionales, que es frecuente en los niños, ¿sí? Niños, en jóvenes, pueden estar en reposo o más frecuentemente después que hacen ejercicio, suelen ser soplos inocentes, es decir, no tienen más trascendencia patológica y siempre, generalmente suelen ser sistólicos, es decir, se produce entre el primero y segundo ruido cardíaco, ¿bien? A su vez, se puede dar un soplo funcional en un paciente que tiene un padecimiento extracardíaco, es decir, hay un fenómeno de hiperdinamia, mayor flujo que viene a ser turbulento. Ejemplo típico es esto, la anemia. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de auscultar pacientes que tienen hemoglobina de 3, ¿sí? Imagínense que si la hemoglobina normal, por ejemplo, en una mujer es mínimo 12, por ejemplo, esa señora tenía 3 de hemoglobina, es decir, estaba súper anémica por un sangrado y encima con antecedente de falla renal crónica. Entonces, esa persona con una hemoglobina muy baja, que cursa con anemia, ¿sí? Acuérdense que anemia hace referencia al número disminuido de glóbulos rojos, ¿sí? La gente, el común de la gente toma el término anemia con astenia, que no es lo mismo. La anemia puede ser causa de astenia, que astenia es el cansancio, debilidad, etc. Esto también, paciente que tenga hipertiroidismo por la hiperdinamia, es decir, el paciente que tenga hipertiroidismo por el exceso de hormonas tiroideas, se encuentra con un flujo hiperdinámico, taquicárdico, y ese flujo puede llegar a generar que tenga, a su vez, esa hiperdinamia y por lo tanto generar la presencia de un soplo funcional. Sepan que una persona que tenga soplo no necesariamente se lo cataloga como un índice de insuficiencia cardíaca, ¿bien? No es así. Bueno, con respecto a los soplos, sepan que los soplos sistólicos pueden ser inocentes, funcionales y orgánicos, ¿sí? Pero los soplos diastólicos y los soplos que son continuos son siempre patológicos y generalmente orgánicos. Es decir, cuando yo hablo de orgánico, estoy haciendo referencia a que hay una valvulopatía, es decir, un problema de la válvula, o una cariopatía congénita que me genera el soplo.
cuando yo hablo de un soplo funcional, es una circunstancia que hace que el flujo se genere hiperdinámico o turbulento y eso me manifiesta como soplo. Bueno, cuando hablamos de esto, de lo que viene a ser el análisis del soplo, yo tengo que detenerme un poquito a la hora de auscultar al paciente y detectar las alteraciones que voy a mencionar enseguida. Por ejemplo, yo ausculto el soplo y yo tengo que tratar de detectar cuál es el tiempo del ciclo cardíaco en el cual se produce. Es decir, ese soplo se produce en sístole o se produce en diástole. ¿Bien? Para ello, yo siempre me valgo, o cualquier explorador debe valerse también de lo que viene a ser la palpación conjunta con la auscultación. Es decir, voy a tomar con 3 dedos, voy a palpar el pulso del paciente a nivel de la tabaquera anatómica y a su vez voy a tratar de relacionar los ruidos cardíacos con el pulso del paciente. Generalmente, hasta que se produce el primer ruido cardíaco, ¿sí? Y hasta que llega la onda de pulso, generalmente el segundo ruido cardíaco siempre suele coincidir con la llegada del pulso. Entonces, eso van a decir, pero es más fácil que lo que parece, porque uno puede decir, porque el primer ruido siempre dura menos que el segundo ruido. Sí, eso es cierto, pero cuando yo tengo un paciente que tiene un soplo, a veces el soplo me tapa los ruidos cardíacos. Entonces no sé en qué tiempo realmente estoy escuchando. Y para eso me tengo que valer de la palpación. Por lo tanto, si yo escucho que el paciente tiene un soplo que coincide con el pulso, generalmente es un soplo que es diastólico. Si el soplo se presenta antes de que yo perciba el pulso, generalmente es un soplo sistólico. Por eso, eso es algo que necesita práctica y necesita constancia, es decir, revisar muchos pacientes para poder llegar a tener la habilidad para poder detectarlo clínicamente y poder diferenciarlo. A su vez, ustedes sepan que el soplo puede llegar a ocupar todo un silencio, ¿sí? ¿Por qué decimos silencio? Porque acuérdense que yo tengo los ruidos cardíacos, primer ruido, segundo ruido, y los soplos se producen ya sea en la sístole, entre el primer y segundo ruido, o en la diástole, que sería entre el segundo ruido y el primero del ciclo siguiente. Entonces, yo a su vez tengo que saber si ese soplo me ocupa todo el silencio o parte, y si tiene relación con los ruidos cardíacos. Ustedes van a tener que volver ese gráfico que yo les mostré ahora, y que se lo mostré en la primera clase de semiología, y que está en el Camino Sánchez, que es el libro que les recomendamos. Ustedes tienen que acordarse que la sístole y la diástole a su vez se subdividen en 3 etapas, en lo que viene a ser proto, meso y tele. Yo tengo entonces, si hablo de sístole, protosístole, mesosístole, telesístole. Si estoy hablando de la relajación o de la diástole, yo voy a tener protodiástole, mesodiástole, telediástole. Entonces, de esa forma, yo, por ejemplo, si estoy hablando de un soplo por ejemplo, un soplo sistólico eyectivo que puede ser secundario a una estenosis aórtica, son soplos de regurgitación, no, son soplos eyectivos que suelen ocupar solamente la mesosístole. Entonces, tengo que saber ubicarme a la hora de auscultar el paciente para saber identificar los periodos. Entonces, eso me ubica mucho para poder describir clínicamente qué tipo de patología puede llegar a tener el paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo recién las áreas de máxima ocultación? ¿Sí? Hay áreas que se puede llegar a ocultar, o los focos también, que se van a ocultar más que en otros sectores. Las características, que esto vamos a hablar principalmente esto, lo que es la intensidad, el tono que habla de la altura y el timbre, ¿sí? Que es la característica de cada sonido. Comportamiento de los soplos, de acuerdo a los cambios de cúbito, hay algunos soplos que aumentan su intensidad con ciertos cambios de cúbito. Bueno, con respecto a esto, lo que viene a ser el tiempo del ciclo cardíaco, ¿sí? Bueno, este grafiquito también lo van a encontrar en el Camino Sánchez, está en el capítulo 10, si no me equivoco. Bueno, ustedes sepan que los soplos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Bueno, acá se van a tener que detener un poquito. Esto le va a costar un montonazo entenderlo, porque a mí me costó un montonazo entenderlo en mi época de estudiante. Incluso es como que perfeccioné este conocimiento a la hora de ejercer mi residencia. Entonces no se preocupen si les cuesta entenderlo, pero tienen que tratar de comprenderlo, no estudiarlo de memoria, porque si no, no van a andar. Bueno, los soplos sistólicos, es decir, para que ustedes se ubiquen, se produce entre el primer ruido y segundo ruido cardíaco. ¿Bien?
Esos soplos, ¿sí? Los soplos sistólicos siempre son o de regurgitación o de eyección. Para eso yo me tengo que ubicar a nivel de la anatomía. Cuando yo hablo de un soplo sistólico, yo tengo que acordarme qué es lo que está pasando en ese momento del ciclo cardíaco. En la sístole, ¿qué se produce? Se produce la contracción ventricular. Entonces, supongamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo una válvula aórtica o pulmonar que está dura? ¿Sí? Si yo tengo algo que se llama estenosis sigmoidea. Si está endurecida esa válvula, ese corazón va a tener que hacer mayor fuerza para poder contraerse y la sangre va a tener que fluir a través de un orificio que está endurecido o que está estrechado. Vean cómo aquí está graficado más estrechado el orificio de salida del ventrículo. ¿Bien? Esto viene a ser aurícula, esto viene a ser ventrículo. Es como si fuera un corazón cortado por la mitad. Entonces, si yo tengo una válvula que está estenosada, por ejemplo una estenosis aórtica, me va a generar un flujo que es como si fuera que yo estoy presionando con una manguera, ¿sí? Y el flujo tiene que salir más rápidamente. Entonces, generan los famosos soplos de eyección. Entonces, los soplos eyectivos, ¿sí? Son soplos que tienen esa forma creciente, decreciente, que ocupan solamente la mesosístole, ¿sí? Entonces, es un soplo que yo voy a escuchar en la sístole, ¿sí? Estamos hablando de soplos sistólicos. Entonces, este tipo de soplo lo voy a ocultar ante un paciente que tenga estenosis sigmoidea, ya sea aórtica o pulmonar. Lo más frecuente es que sea a nivel pulmonar. ¿Bien? Yo sí quiero hablar de qué pasaría, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, ante un paciente en la sístole, estamos hablando, del periodo que se contrae el corazón. Si yo tengo un paciente que tiene una válvula aurículo-ventricular que no se cierra adecuadamente, es decir, está insuficiente. Si esa válvula está insuficiente, cuando el corazón se contraiga, va a generar reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. Entonces, ese reflujo de sangre que va a pasar desde obviamente va a salir por el grande vaso, pero también va a haber regurgitación. Entonces, eso me va a generar un sonido, un reflujo, y ese reflujo se va a manifestar como un soplo. Y generalmente, los soplos de regurgitación que se dan durante la sístole son soplos que son holosistólicos. ¿Qué significa holosistólico? Que abarca toda la sístole. Lo mismo pasaría con un soplo holodiastólico, es decir, que abarca toda la diástole. Entonces, este paciente, por ejemplo, que tenga una insuficiencia mitral, por ejemplo, que no se cierra bien la válvula mitral, durante cada sístole, cada latido, si bien va a haber eyección, pero va a haber un reflujo a su vez hacia las cavidades auriculares, va a generar que haya una regurgitación y va a generar un soplo que es holosistólico y que incluso puede superponerse con el primer y segundo ruido cardíaco. ¿Estamos? Aquí se produce se pone un poquito más complicado, que viene a ser durante el tiempo del ciclo cardíaco de la diástole. ¿Sí? Usted tiene que acordarse qué es lo que pasa en la diástole. La diástole es el momento de relajación ventricular. Es decir, aquí el corazón se relaja para poder llenarse y para poder tener un nuevo latido y así una nueva expulsión. ¿Qué tiene que haber para que haya relajación? Es decir, para que haya una relajación y para que el corazón se llene, las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas, ¿sí? Y se tienen que abrir las aurículos ventriculares. Se tienen que abrir las aurículos ventriculares para que haya el llenado ventricular. ¿Qué puede pasar en ese momento? ¿Sí? Que yo tenga, por ejemplo, una relajación en la cual las válvulas sigmoideas estén insuficientes. Generalmente, lo que puede llegar a producir durante un periodo de relajación con unas válvulas sigmoideas insuficientes, a ver, no se me marca la fecha, acá está, va a generar también un reflujo, en este caso desde los grandes vasos. Acuérdense que el corazón se trata de relajar aquí con las válvulas sigmoideas bien cerradas, pero si estas válvulas no se cierran adecuadamente, va a haber reflujo desde los grandes vasos, ya sea aorta o pulmonar, hacia el ventrículo, y va a generar un soplo de regurgitación que es protodiastólico, es decir, se produce en el periodo inicial de la diástole. Estos son de difícil ocultación, ¿sí? No es tan fácil ocultarlos porque hay que tener muy buen oído y se produce en un periodo que es muy estrecho, muy corto. Por otro lado,
Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, esto sí vamos a abordar porque esto lo vamos a tocar enseguida. Acuérdense, estoy hablando de relajación ventricular, estoy hablando de diástole. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una válvula mitral que está muy endurecida, es decir, cuando se produzca ese llenado ventricular, el pasaje de sangre desde la aurícula al ventrículo va a generar mucho ruido porque esa válvula está estenosada, está estrechada, y va a generar un soplo que viene a ser mesotelediastólico, es decir, abarca desde la mitad hasta el final de la diástole, que es el soplo característico de la estrechez mitral. ¿Bien? Esto ya son es más poco frecuente, valga el término, los soplos de estenosis auriculoventriculares, ¿sí? Que generaría también un soplo también telediastólico, ¿sí? Que es previo al primer fluido cardíaco, ¿sí? Esto es lo que sí vamos a tocar enseguida, que son estos los soplos de estrechez mitral. ¿Bien? Esto es importante, porque en la historia clínica también se suele referir el grado del soplo. Puede ser grado 1, es muy difícil la ocultación. Grado 2, cuando es un soplo débil. Grado 3 es de intensidad moderada. Grado 4 es un soplo que es fuerte, y si yo palpo el paciente, podría llegar a detectar hasta cierta vibración, que es lo que se conoce como frémito. A veces puedo tener un paciente que tiene un soplo que es de intensidad muy fuerte y con un frémito que es muy intenso, hasta llegar a un cuadro de una valvulopatía tan grave, que esto hemos tenido un caso una vez en el hospital, de una paciente que se le ocultaba un soplo a distancia prácticamente, y obviamente tenía frémito, un soplo grado 6 que se percibe sin la necesidad de apoyar un estetoscopio, es decir, se lo percibe a distancia y cerca del paciente. Bien. Bueno, vamos a tocar rápidamente algunas valvulopatías, como para que ustedes se ubiquen, pero yo lo que necesito que ustedes se acuerden, a ver, con respecto a este gráfico, ¿sí? Ustedes van a tener que acordarse a la hora de estudiar esto, qué es lo que sucede en ese momento en la fisiología, ¿sí? Durante la sístole. En la sístole el corazón se contrae, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una válvula sigmoidea que está endurecida, me va a hacer estos soplos eyectivos. Si yo tengo unas auriculoventriculares que están insuficientes, es decir, no se cierran adecuadamente, va a haber reflujo. Entonces acuérdense que en la sístole yo voy a tener soplos de insuficiencia auriculoventricular y de estenosis sigmoideas. Y sucede lo opuesto en la diástole. En la diástole yo voy a tener, por ejemplo, soplos de insuficiencia sigmoidea, ¿ok? Y de estenosis auriculoventriculares. Es lo opuesto a lo que sucede acá. Esto ustedes se van a tener que tomar el tiempo, ¿sí? Leerlo para poder asimilarlo, y de esa forma poder comprenderlo para no tener que estudiarlo en memoria, porque si no, después no sirve. Bueno, la estenosis aórtica, bueno, tienen que acordarse, aquí es la válvula que está endurecida, entonces durante la sístole, tengo que recordar que el soplo es un soplo que viene a ser sistólico, y es eyectivo, como habíamos dicho, tiene esa forma romboidal, es de intensidad creciente, decreciente, y un pequeño dato, se suele propagar al cuello, ¿sí? Recuerden por qué, porque el flujo va desde la aorta, ¿sí? O sea, desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, hacia todos los órganos de la economía. Entonces, si el paciente tiene una estenosis aórtica, el soplo no solamente lo voy a escuchar en el foco aórtico, sino que también lo puedo llegar a ocultar a nivel del cuello. Es súper importante tomar en cuenta la ocultación del cuello en esa circunstancia. Y a veces está acompañado de disminución de la intensidad del segundo ruido, pero en casos de estenosis aórtica grave, como habíamos dicho un par de diapositivas atrás. El soplo de insuficiencia mitral, como habíamos dicho, es un soplo, recuerden lo que sucede justamente para que ocurra este soplo. Este soplo se va a dar principalmente en soplo de sistólico, es decir, cuando se produce primer ruido cardíaco, inicio de la sístole, el corazón se contrae para la sístole y hay un reflujo de sangre a través de la válvula mitral. Entonces va a generar un soplo que es holosistólico, me va a abarcar toda la sístole,
no está separado de los ruidos cardíacos, le llaman un soplo de regurgitación, porque justamente es el fenómeno que ocurre en ese momento. Hay regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula, le llaman el chorro de vapor, como sale en la semiología clásica, y sepan que se puede llegar a propagar a la axila. ¿Por qué a la axila? Porque forma parte del área, ¿sí?, de aurícula izquierda, porque aquí la sangre va a fluir desde el ventrículo hacia la aurícula. Y si yo quiero escuchar la zona auricular, también involucraría tener que ocultar la zona axilar. Recuerden que los soplos siempre se suele escuchar más el sonido o el fenómeno del soplo hacia la cavidad o vaso donde hay expulsión de sangre, ¿sí? El primer ruido, obviamente, va a estar disminuido por la insuficiencia valvular, es decir, no captan bien las válvulas. Bueno, y aquí tenemos el famoso soplo de estrechez mitral. No vamos a ver todos los soplos en este momento, pero sepan que son este es el cuadro más grave que podemos llegar a encontrar y que es la semiología clásica. Pero sepan que cada válvula, mitral, tricuspide, pulmonar y aórtica, cada válvula va a tener sus procesos de insuficiencia o de estrechez y un soplo característico. Ahora abordamos estos tres para no abordar los 8 que son, en realidad. Cuando hablamos de la estrechez mitral, primero vamos a ubicarnos en el tiempo, digamos, del ciclo cardíaco. Esto es un esquema también sacado del Caíno Sánchez, en un libro clásico de que les dijimos que lo puedan tener a mano para estudiar la semiología cardiovascular. Nos ubiquemos, sístole, diástole, ¿ok? Primer ruido, segundo ruido. El segundo ruido sería el inicio del segundo silencio, que viene a ser la diástole. El segundo ruido, el cierre justamente de las sigmoideas. Recordemos que es el periodo que hay relajación. Y acá estamos hablando de lo que sería la estrechez mitral. Estoy hablando de una válvula auriculoventricular izquierda que está endurecida. Entonces, ¿qué va a producirse? Recuerden que para que se produzca el llenado, tiene que haber apertura valvular. Esa apertura va a generar un ruido que es el chasquido de apertura. Como la válvula está endurecida, va a haber un reflujo, o mejor dicho, un flujo que es turbulento, que le llaman sólido mesodiastólico, es decir, abarca la mitad de la diástole, y que Durosies, que es un médico que ha hecho justamente el hallazgo y la descripción semiológica de estas características del soplo. Imagínense, en esa época no existía ecocardiograma como tenemos hoy en día, entonces eran médicos que eran unos capos con respecto a la ocultación, y que ha sido el que describió las características semiológicas del paciente que tiene justamente estrechez o estenosis mitral. Entonces, él inventó una mnemotecnia que viene a ser esta, ru, fu, tut, ta, ta, ¿sí? Rufutata sería, si la decimos rápidamente. Entonces, Durosies describió esto. Esto lo ha hecho justamente con esta onomatopeya para que tenga como una forma mnemotécnica de poder ubicar los componentes de este soplo. Es decir, este es el soplo más complejo de todos, y era pregunta de examen nuestra clásica de medicina. ¿No sabías esto? Chau, te bochaban. Así que ya saben ustedes para tomarlo en cuenta. Sucede que el sólido mesodiastólico se produce justamente por el flujo de sangre a través de esta válvula que está endurecida, que está estrechada, y se produce este soplo característico, que le llamaban sólido o retumbo o roulement mesodiastólico. Ha estado acompañado a su vez por un soplo presistólico, ¿sí?, que era el componente Fu de la mnemotecnia. Venía inmediatamente el primer ruido cardíaco del ciclo siguiente, corresponde a la T. Obviamente el silencio, el primer silencio corresponde a la sístole, y vendría después el inicio de la diástole nueva con el chasquido de apertura. Así complementaba justamente cada uno de los hallazgos. Esperen que esto no, lo vamos a poner acá. Un segundito que... Ahora sí. Todavía sirve, todavía sirve. Bueno, como les había dicho. Bueno, Durosies que describió esta mnemotecnia, ¿sí? Como les dije,
la parte de la RU correspondería justamente a el retumbo mesodiastólico, si inmediatamente después el chasquido de apertura. Esto sí es un hallazgo importante, porque no es un soplo que es fácil de escuchar, a menos que tenga una estrechez mitral que sea muy grave, y generalmente es audible con campana en una pequeña zona del ápex, ¿sí? En la zona del vértice, que es la zona justamente del foco mitral, audible con campana, que es la parte más gruesa del estetoscopio, y sería más fácil ocultarlo si lo colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Está acompañado de lo que decíamos, el soplo presistólico es breve y está inmediatamente antes del R1, y hay acentuación del primer tono, y como habíamos dicho, el R2, que es el chasquido de apertura, complementan lo que viene a ser la mnemotecnia de esto, de lo que viene a ser lo descrito por Durossier, que sería la manifestación clínica de la estrechez mitral. Entonces, para que ustedes se ubiquen, es un soplo que, debido a la patología mitral, en este caso que está estrechada, que está estenosada, va a generar esto, este reflujo de sangre, o va, reflujo no, este retumbo de sangre, ¿sí? Que genera ese sonido, por pasar por a través de estas válvulas que están endurecidas. Previo al soplo, obviamente, las válvulas se tienen que abrir, genera el chasquido de apertura. Existe lo que es el componente presistólico, el primer ruido, segundo ruido, suele estar indemne la sístole, y obviamente iniciaría nuevamente el componente final antes que se produce el primer componente, que viene a ser el ruido propiamente dicho, ¿sí? Nosotros no les vamos a preguntar exactamente, por ejemplo, a ver cómo suena el soplo de una insuficiencia pulmonar. Generalmente eso ya ha quedado de lado, pero sepan que la semiología clásica es fundamental, sobre todo si no disponemos de métodos complementarios para poder hacer diagnósticos. Y a su vez, es necesario poder conocer estas características que son semiológicas clásicas. Esto, por ejemplo, esto es necesario que lo sepan, de cómo se comportaría un paciente que tenga una estrechez mitral. Es decir, por lo menos que comprendan o que entiendan de qué sucede ante un paciente que tiene justamente una valvulopatía. En este caso, la estrechez mitral. La estrechez mitral va a generar este tipo de soplo. Obviamente puede generar una serie de síntomas característicos, que eso hacen referencia al capítulo bien de valvulopatía, pero acá estamos hablando de la semiología cardiovascular principalmente. No nos vamos a detener a abordar la clínica que tiene un paciente con estrechez mitral, porque eso es otro capítulo, otra cosa. Pero esto sí necesito que aborden, por lo menos estos tres soplos clásicos que son los que más se pueden llegar a detectar a nivel de la clínica, ¿sí? La insuficiencia mitral, la estenosis aórtica y la estrechez mitral, que son los que son más fáciles de ocultar. Por eso se los dejo acá, para que ustedes lo tomen en cuenta y los pueden repasar. Bueno, chicos, ¿dudas, consultas o algo que haya quedado pendiente? Profe, ¿tiene algún archivo con sonidos cardíacos, con la auscultación cardíaca, que lo pueda subir a la plataforma? Mira, vamos a ver de compartir. Tengo acá el archivo, no es un archivo en realidad. ¿Se acuerdan que yo les compartí a ustedes la página de Manuel Merck? Ahí lo pueden llegar a ocultar. Vamos a ver, yo les voy a compartir para que ustedes puedan escuchar, por ejemplo, esto, el soplo de estenosis mitral. En un segundito. ¿Pueden ver la pantalla? Si no, Sí. bueno. ¿Escucharon? No, profe.
Bueno, no comparte el multimedia. Bueno, de todos modos, yo les voy a compartir el link para que ustedes lo tengan a mano. Se lo voy a poner ahora en el chat. Gracias, profe. Yo ya les había recomendado esta página. A ver. Esta es la página del Manuel Merck. Se los voy a compartir ahora en el chat para que lo tomen en cuenta. Justo ahí, el link que le estoy compartiendo es el link de este soplo, que es el soplo de estrechez mitral. La plataforma lamentablemente no tiene cómo abordar videos, sí o sí hay que subirlos, por ejemplo, si es lo que estoy haciendo yo, subiéndolo al canal de YouTube. Tiene directamente para compartir archivos. Archivos de audio generalmente no, en la plataforma no tiene, así que esta va a ser la forma, se lo vamos a compartir al link para que ustedes tengan la posibilidad de poder ocultarlo. Yo les soy sincero, es súper difícil ocultar soplos. Es algo, a mí me costó un montonazo. Cuando era estudiante nunca lo pude hacer. Recién pude identificar soplos ya cuando fui médico residente. Cuando estaba ya haciendo mis primeros meses de clínica médica. Ahí pude llegar a identificar los soplos, pero sepan que es algo que es difícil. No es tan sencillo, tan accesible para hacerlo rápidamente. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda o consulta? No, profe. Bueno, ya les vamos a compartir esta clase y la anterior. Bueno, espero que tengan muy buen fin de semana. Ya sabes, cualquier duda o consulta con respecto a estos temas, me hacen saber. Saben que yo contesto este tipo de consultas con respecto al tema de los tiempos de las clases, ya lo manejamos nosotros, ¿sí? Bueno, que les vaya muy bien, chicos, y buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao, profe.